Identificamos inicialmente dentro de nuestro Código Procesal Laboral dos tipos de procesos. Los primeros son los procesos especiales que encontramos a partir del capítulo 16 de dicha norma, entre los cuales podemos señalar los procesos ejecutivos o los procesos de foro sindical, que ya fueron objeto de estudio dentro de este canal, pero además encontramos los procesos ordinarios. Dichos procesos podemos señalar que nuestro código lo divide en dos, que son los procesos de única instancia y los procesos de primera instancia. En general, a través de los procesos se persigue es la declaratoria y el reconocimiento de un derecho, independientemente de si son procesos de primera instancia o procesos de única instancia. La división o podemos determinar cuando estamos frente a un proceso de primera instancia cuando dicha cuantía sobrepasa los 20 salarios mínimos. Al igual que podemos entender que estamos dentro de un proceso de única instancia cuando la cuantía no supera la cifra anteriormente señalada. Es decir, que el punto diferenciador que nos puede permitir determinar cuando estamos frente a un proceso de primera instancia o de única instancia es la cuantía, la que se señala en 20 salarios mínimos. Entendiendo entonces las características generales de los procesos ordinarios y dejando claro la existencia de los procesos de única instancia y de primera, que son los que componen los procesos ordinarios, entonces miremos los elementos diferenciadores o las características tanto del uno como del otro. Lo primero y más importante de lo que debemos señalar es que cuando estamos frente a un proceso de primera instancia, el juez competente que debe conocer de dicho proceso es el juez laboral del circuito, mientras que cuando estemos frente a un proceso de única instancia, el juez que debe conocer del proceso es el juez de pequeñas causas, siempre y cuando en dicho distrito exista este funcionario o estos juzgados, porque si al no existir los jueces de pequeñas causas, entonces tendría que conocer el juez del circuito tanto los procesos de única instancia como los procesos de primera instancia, teniendo claro entonces que en lo que tiene que diferenciar el juez competente es en el trámite que debe seguir tanto en el uno como en el otro. Otro elemento diferenciador cuando estemos frente a un proceso ordinario laboral de primera instancia se deberá desarrollar con dos audiencias. La primera, la audiencia obligatoria de conciliación, decisión de sesiones previas, saneamiento del proceso y fijación del litigio. Y la segunda, la audiencia de trámite y juzgamiento. Cuando estamos ante un proceso de única instancia, solo se desarrollará una audiencia adoptando los requisitos o técnicas que nos ofrecen las audiencias señaladas en los artículos que anteriormente se mencionan. Otra diferencia, mientras que en un proceso de primera instancia es obligatoria que se desarrolle a través de un abogado titulado e inscrito, un proceso de única instancia se puede llevar o lo puede llevar directamente el demandante sin necesidad de un abogado que lo represente. Otro requisito, mientras que un proceso de única instancia se puede presentar de manera oral tanto la demanda como su contestación, en el caso de un proceso de primera instancia, la demanda tiene que presentarse por escrito, lo mismo que su contestación. Un elemento curioso, mientras que en un proceso de primera instancia, a la contraparte se le corre traslado de 10 días para que conteste la demanda, días que deben ser contados a partir de la fecha en que el demandado es notificado de la demanda. En el caso del proceso de única instancia, al momento de enviarle el oficio informándole a la contraparte de la existencia de una demanda, no se le corre traslado de dicha demanda, sino que por el contrario, en dicho oficio se deben manifestar
o notificarle o informarle a la contraparte que debe acudir al despacho en la fecha señalada para que sea entonces allí donde conteste la demanda. Es decir, mientras que el traslado en un proceso de primera instancia se hace de manera escrita y tiene unos días determinados, los cuales son 10, en el caso de un proceso de primera instancia, el traslado se hace en el momento en que estamos celebrando la audiencia de manera oral. Elemento diferenciador: un proceso ordinario laboral de primera instancia, la sentencia es susceptible de recurso de apelación, mientras que en un proceso de única instancia, ninguna de las decisiones adoptadas por el juez le procede recurso alguno, mucho menos, por supuesto, al momento de dictar la sentencia. Por tanto, estamos frente a un proceso de única instancia. Y ojo a este dato, que es de lo más importante. La norma original del Código Procesal Laboral, en su artículo 69, contempló la posibilidad de aplicar el grado de jurisdicción consulta solamente en la eventualidad que estuviéramos frente a un proceso de primera instancia. Esta prerrogativa no era posible en los procesos laborales de única instancia. Sin embargo, la Corte Constitucional, al hacer un estudio de dicha normatividad, en esta jurisprudencia, declaró exequible dicha norma bajo el entendido que el grado de jurisdicción consulta era posible también en los procesos de única instancia y no solamente, como lo había contenido la norma inicial, que solamente pudiera ser posible en los procesos de primera instancia. Sin embargo, esta prerrogativa del grado de jurisdicción consulta, que en principio es posible en el momento en que al trabajador no le sean reconocidas ninguna de sus pretensiones, o en un eventual caso cuando estemos demandando a una entidad estatal y esa entidad estatal sea vencida en juicio, al momento de estar frente a un proceso de primera instancia, es posible en favor tanto de uno como del otro. Pero al declarar la exequibilidad de dicha norma bajo el entendido de que es posible la protección cuando estemos frente a un proceso de primera como un proceso de única instancia, la Corte Constitucional determinó que esa prerrogativa era viable en los procesos de única instancia solamente en favor del trabajador. Cuando sea vencida una entidad estatal, no cumpliría o no contaría con las prerrogativas o las garantías del grado de jurisdicción consulta. Una de los elementos diferenciadores importante entre un proceso de primera y un proceso de única instancia. Es posible que existan otros elementos diferenciadores. Sin embargo, ahora la tarea es para ti. Si tienes algún comentario o algún elemento que tú consideres propio que nos permita determinar la diferencia que existe en un proceso de primera y un proceso de única instancia, lo dejas en tu comentario. Además, te invito a que te suscribas a este canal si aún no lo has hecho, que nos regales un like o dejes algún comentario, compártelo con tus amigos si te ha gustado este video y si no te ha gustado, compártelo con tus enemigos para que sufran.